Hoy, con dos operaciones distintas pero la misma estrategia, Ucrania ha destruido activos rusos por valor de más de 3.000 millones de dólares. En primer lugar, convirtieron el puerto naval fortificado de Feodosia, en Crimea, en una trampa mortal combinando poder terrestre, aéreo y naval con guerra electrónica. En segundo lugar, llegaron a las puertas de Moscú y atacaron la economía rusa destruyendo un importante oleoducto. ¿Cuál es el monto total de los daños causados por estas dos operaciones? ¿Y cómo logró Ucrania esta hazaña aparentemente imposible? Analicemos los detalles. A las 5:47 am, la relativa tranquilidad del puerto naval de Feodosia se vio interrumpida por un repentino y violento ataque preventivo ruso. La operación fue iniciada por una fuerza combinada de activos rusos. Dos corbetas Bayern M1631, valoradas en aproximadamente 60 millones de dólares cada una, e interceptores MiG-31 con un costo unitario de alrededor de 40 millones de dólares. Estas plataformas lanzaron una salva coordinada de 33 misiles de crucero M14 Calibre, con un precio superior al $1.000.000 por unidad, junto con fuego intenso de los sistemas de armas de defensa cercana a Kashtan, que pueden consumir más de $500.000 en munición por enfrentamiento. El objetivo era una concentración de lanchas de asalto ucranianas. El objetivo estratégico era neutralizar una amenaza percibida contra el centro logístico naval y petrolero crucial de Crimea e interrumpir la creciente influencia operativa de Ucrania en el Mar Negro. El contraataque ucraniano fue una operación multicapa que comenzó casi instantáneamente. El primer elemento consistió en que aviones Su-27 crearan una pantalla electromagnética con señuelos de radar para cegar las defensas costeras rusas. Esta acción permitió varios asaltos simultáneos. Se lanzaron misiles de crucero Scalp contra centros de mando y control de fuego rusos de alto valor, mientras que una flota de drones UJ-22 mantenía una vigilancia constante sobre la zona. En el ámbito naval, lanchas de la clase Gyasa MM perforaron campos minados mediante interferencia electrónica en sus mecanismos de detonación. Con los corredores despejados y las tripulaciones rusas distraídas con los señuelos aéreos, los sistemas de misiles RK-360MC Neptune de Ucrania apuntaron a las corbetas expuestas. El diseño operativo consistía en una cascada de acciones interconectadas. Los señuelos desviaron la atención del radar de las amenazas reales. Los drones identificaron brechas en las defensas desorganizadas. Los misiles de crucero neutralizaron el mando y control, y las pequeñas embarcaciones navales rápidas aprovecharon el caos resultante. En menos de 10 minutos, la iniciativa táctica pasó decisivamente de Rusia a Ucrania, transformando una reacción defensiva en un implacable ataque multidominio. Con la red de radares rusa aún conmocionada y cegada por los ataques iniciales con misiles Neptune, comenzó la siguiente fase del asalto al puerto. Una nueva oleada de buques de superficie no tripulados avanzó desde menos de 2 millas de distancia. Estas embarcaciones de bajo perfil navegaban las oscuras y turbulentas aguas, guiadas por un flujo continuo de datos desde el dron que las cubría. Sus propulsores a reacción compactos creaban una estela mínima, lo que les permitía deslizarse a través de los huecos en los cinturones de minas de Feodosia, despejados momentos antes. Cada USB estaba armado con cargas huecas de precisión, diseñadas intencionalmente no para hundir los objetivos, sino para inutilizar su propulsión y comprometer la integridad del casco. Esta táctica aseguraba que los barcos dañados no pudieran ser remolcados a los astilleros, convirtiéndolos efectivamente en obstáculos dentro del puerto. Dentro del rompeolas, las corbetas Buyan M supervivientes, ya dañadas por los ataques de los Neptune, intentaron defenderse con sus sistemas de armas de corto alcance Kashtan. Sus esfuerzos se vieron significativamente obstaculizados porque sus radares de seguimiento aún estaban comprometidos por la interferencia electromagnética dejada por los señuelos Su-27. Como resultado, se observó que los cañones de 30 milímetros de los Kashtan disparaban erráticamente al agua, sin lograr rastrear los vehículos de superficie no tripulados que se aproximaban. Estos ágiles vehículos submarinos no tripulados, USV, lograron acortar la distancia, impactando los cascos y ejes de las hélices de la corbeta, lo que provocó una serie de enormes bolas de fuego que iluminaron el fondeadero envuelto en humo. En una contramedida desesperada, los comandantes rusos intentaron desplegar vehículos submarinos no tripulados para la limpieza de minas de emergencia. Sin embargo,
Los sistemas de guerra electrónica ucranianos instalados en lanchas de asalto rápidas bloquearon sus señales de guiado, dejándolos inutilizados bajo el agua. Los intentos de reposicionar la cobertura aérea de los MiG-31 solo aumentaron la confusión, ya que los drones UJ-22 continuaron generando falsas señales de radar, desviando a los interceptores de la zona principal de combate. El resultado fue una serie de detonaciones en cadena al incendiarse las manchas de combustible y colapsar la infraestructura del muelle, incluidas las grúas. En medio del caos, las lanchas patrulleras ucranianas Girsa-M mantuvieron una posición de espera, dirigiendo las operaciones de seguimiento de los USV. En 15 minutos, el puerto exterior de Feodosia se transformó en una zona de destrucción con acero destrozado y combustible en llamas, lo que confirmó que la iniciativa tomada en alta mar se traducía ahora en el control total de los accesos marítimos. Aprovechando este éxito, las fuerzas aéreas ucranianas cambiaron su enfoque, explotando las brechas en el radar para atacar la infraestructura estratégica del puerto. Los escuadrones de Su-27 se sincronizaron con la posición de espera. Los lanzamientos de misiles de crucero Scalp apuntaron a depósitos de petróleo, tanques de almacenamiento de combustible y búnkeres de mando reforzados. Las explosiones resultantes cortaron la electricidad y las comunicaciones en toda la base naval. Este ataque aéreo desencadenó una feroz pero desorganizada respuesta rusa. Desde posiciones tierra adentro, baterías rusas lanzaron misiles de crucero Kaliber hacia presuntas posiciones ucranianas en el agua. Las tripulaciones navales supervivientes intentaron remolcar los buques dañados a un lugar seguro, mientras sus SEALs de Kashtan proporcionaban fuego defensivo. Sin embargo, la persistente red ucraniana de vigilancia y guerra electrónica fue el factor decisivo. La red de drones UJ-22 cambiaba continuamente las frecuencias de comunicación para evadir el rastreo ruso, al tiempo que mapeaba las trayectorias de los misiles Kaliber entrantes. Estos datos de objetivos se transmitieron a las unidades de contraataque y las capacidades de interferencia de los drones obligaron a muchos misiles rusos a perder su fijación, desviándolos de su curso y haciéndolos caer al mar. Con el contraataque ruso neutralizado, las fuerzas ucranianas procedieron a bloquear completamente el puerto. Lanchas cañoneras Yusa y vehículos de superficie no tripulados sellaron todas las salidas, mientras que los sistemas de misiles Neptune merodeaban mar adentro, listos para atacar cualquier buque que intentara escapar. Equipos de asalto anfibio, apoyados por microrobots para detectar minas, comenzaron a despejar sistemáticamente los muelles, desactivando los sistemas de armas y nodos de comunicación restantes. En una demostración de disciplina operativa, los médicos integrados prestaron auxilio a los marineros rusos heridos. La fase final de la operación tenía como objetivo paralizar la infraestructura logística de Feodosia. Guiados por imágenes en tiempo real captadas por drones, misiles de precisión impactaron objetivos críticos, incluyendo depósitos de combustible, nudos ferroviarios y bases de submarinos. Las enormes explosiones secundarias que siguieron garantizaron la interrupción de las líneas de reabastecimiento rusas a través del Mar Negro durante semanas. Al amanecer, se podían ver banderas ucranianas sobre las torres de mando clave, donde los ingenieros ya habían comenzado a evaluar los daños. Pero la historia no termina ahí. Horas antes, otra operación de alto riesgo se desarrollaba en el interior de Rusia, con el objetivo de destruir la infraestructura económica y militar vital del país. A las 2:17 de la madrugada, aproximadamente a 110 kilómetros al sur de Moscú, una densa niebla cubrió una sección crítica del oleoducto Tula-Moscú, un activo estratégico valorado en más de $3.000 millones. 6 helicópteros de ataque rusos, K-52 Alligator, emergieron de la baja nubosidad, disparando cohetes S-8 no guiados contra lo que sus servicios de inteligencia habían identificado como un equipo de reconocimiento ucraniano. En realidad, estaban atacando señuelos de sensores. Este fue el primer paso de una compleja operación destinada a cortar una arteria principal de suministro de combustible para el frente occidental de Rusia. El plan ucraniano no comenzó con un ataque directo, sino con una elaborada maniobra de engaño. A las 3:05 de la madrugada, una formación de drones señuelo Mugin 5, rudimentarias pero efectivas estructuras de madera contrachapada con rotores ruidosos, fue lanzada a gran altura sobre el corredor de Tula. Fueron diseñados para ser lentos, ruidosos y evidentes, presentando blancos fáciles para el radar de defensa aérea ruso. Como se preveía, las unidades de defensa aérea Pantsir S-1 se fijaron inmediatamente en los señuelos.
mientras la atención rusa se centraba en el cielo. La operación real se desarrollaba en silencio sobre tierra. A lo largo de un tranquilo tramo de 6 millas, robots minadores ucranianos de baja altura se desplazaban sigilosamente por los canales de acceso del oleoducto, colocando cargas direccionales y minas inteligentes en las uniones reforzadas. Simultáneamente, en los bosques al oeste de Serpukhov, lanzacohetes Vilka-M, escoltados por unidades logísticas robóticas, maniobraban hasta posiciones de tiro preestablecidas a lo largo de caminos forestales remotos. Con los elementos electrónicos y subterráneos desplegados, la fase terrestre comenzó a las 4:10 a.m., cuando la niebla empezó a disiparse. Una punta de lanza de tanques de batalla principales T-84, flanqueada por vehículos de transporte de infantería BTR-4E, avanzó hacia el puesto de control 22, un puesto de avanzada ruso fortificado que protegía un segmento crítico de presión del oleoducto. Esto fue una finta, ya que los tanques atacaron a los defensores del puesto, atrayendo su fuego. Equipos de infantería motorizada ucraniana, a bordo de motocicletas ligeras modificadas, se infiltraron entre los árboles. Ejecutaron una amplia maniobra de flanqueo a través de una zona industrial abandonada, llegando a un depósito logístico camuflado. A las 4:40 horas, habían penetrado en las instalaciones, colocado cargas de termita y neutralizado a la guarnición, cortando la línea de reabastecimiento rusa local antes de que sus comandantes se percataran del ataque. El contraataque ruso se produjo a las 5:02 horas. Una salva de municiones de racimo de 300 mm, lanzada por un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple BM-30 Smerch, saturó la zona, mientras que municiones merodeadoras Lancet-3 buscaban blindados ucranianos. El campo de batalla se convirtió en un caos de explosiones y metralla, pero las fuerzas ucranianas mantuvieron sus posiciones, habiendo establecido con éxito un corredor alrededor del oleoducto. A las 5:45 horas, la batalla se trasladó al aire. 2 cazas ucranianos MiG-29, actuando como señuelos, volaron a baja altura y gran velocidad con los posquemadores activados, atrayendo de inmediato la atención de las baterías de defensa aérea rusas S-400 y los radares Nebo-M. Mientras los interceptores rusos despegaban, 2 cazas polivalentes ucranianos Su-30, volando a ras de suelo a tan solo 60 metros, se acercaron sin ser detectados. Armados con misiles antirradiación K-31P, se fijaron en las emisiones de 2 radares Nebo-M frontales, destruyéndolos. Instantes después, los sistemas S-400 reaccionaron, lanzando 9 misiles interceptores M-96. Sin embargo, un vehículo de guerra electrónica ucraniano Bukovel se activó, inundando la zona con interferencias GPS y señales de suplantación de radar. Los datos de seguimiento de los S-400 fallaron. En una audaz maniobra, uno de los MiG-29 señuelo realizó un picado repentino, lanzando bengalas y desapareciendo bajo el horizonte del radar, lo que provocó que el misil interceptor fallara. Esto creó una brecha temporal pero crítica en el escudo de defensa aérea ruso. A través de esta brecha, una oleada de drones FPV se lanzó hacia adelante, ya sin ser detectados por el radar, y se dirigió directamente al oleoducto. El acto final se ejecutó con precisión quirúrgica. A las 6:02 a.m., desde una furgoneta camuflada situada a kilómetros de distancia, se lanzaron 2 drones Rybak guiados por fibra óptica. El primero sirvió como señuelo final, atrayendo el fuego hacia un depósito secundario de combustible. 30 segundos después, se lanzó el segundo dron, sujeto por un fino cable de fibra óptica. Un operador lo guiaba mediante una cámara térmica. A las 6:07 a.m., el dron alcanzó su objetivo, una unión vulnerable donde convergían 2 ramales de un oleoducto de alta presión. El operador lo guió hasta una altura de 6 metros e inició el impacto. La carga hueca del dron, de casi 1 kilo, detonó justo en el centro. El resultado fue instantáneo. El combustible a alta presión se aerosolizó y se incendió, creando una bola de fuego de 90 metros de diámetro que iluminó el cielo del amanecer. La onda expansiva rompió más de 180 metros de oleoducto, creando un torrente de fuego. En cuestión de minutos, Rusia envió elementos de la 76ª Brigada Aerotransportada VDB para asegurar la brecha. Pero mientras avanzaban a las 6:35 de la mañana, una mina ucraniana colocada previamente detonó, destruyendo un puente y cortando su retirada. Atrapadas entre la infantería ucraniana y el oleoducto en llamas,
Las VDV quedaron en una zona de fuego, blanco de drones suicidas y fuego de mortero. Aunque sus comunicaciones estaban bloqueadas, las fuerzas ucranianas no buscaron la aniquilación. En cambio, mantuvieron el perímetro, dejando claro que el terreno estaba fuera de los límites permitidos. A las 7:20 am, con las VDV acorraladas y el fuego aún activo, las unidades ucranianas iniciaron una retirada coordinada. Su misión no era mantener el territorio, sino infligir el máximo daño logístico y controlar el tiempo operativo. Se desplegaron minas de retardo a lo largo de las posibles rutas de aproximación rusas. En un último acto de disciplina en el campo de batalla, un equipo médico ucraniano atendió a soldados rusos heridos antes de desaparecer entre la niebla. Desde el aire, un dron de reconocimiento de la OTAN a gran altitud confirmó el éxito de la misión. La operación había concluido. Una arteria logística vital, valorada en $3.000 millones, había sido cortada. Esto provocó una escasez inmediata de combustible que paralizó a los batallones de tanques rusos y retrasó los convoyes de suministros durante más de 70 días. El ataque representó un nuevo nivel de sofisticación en la guerra asimétrica de largo alcance, combinando con éxito el engaño, la coordinación multidominio y los ataques de precisión con la disciplina táctica.